Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Pues es un privilegio para mí, una sorpresa, una emoción, pero también un miedo estar aquí frente a ustedes, poder compartir. Créanme, antes de empezar con el tema, quiero decirte que el Señor está interesado en usarte. El Señor está interesado en ti, en mí, en usarte. Él tiene un plan especial para esta iglesia, para la iglesia de Cristo, y Él quiere usarte. No somos necesarios, pero Él nos está dando la oportunidad de estar aquí. Entonces yo te invito a que cuando el Señor te llame, escuches su voz y obedezcas. Yo créanme que cuando me dijeron que tenía que estar aquí, me temblaron los pies, me temblaron las rodillas, pero también tengo la bendición de estar impartiendo el tema de líder a prueba de fuego, y ahí dice el pastor Matos que cuando el Señor nos llama, en ese momento tenemos que ir, no cuando nosotros digamos. Entonces quiero hacerte esa invitación, hermano, hermana, a que están aquí, a los que nos están viendo por Zoom. Cuando el Señor te llame, ve, porque Él tiene algo especial. Él quiere utilizarte. Amén. Y bueno, pues mi deseo no es predicar bien, sino que ustedes me entiendan. Ese es el anhelo de mi corazón, no quedar bien, no predicar bien. Yo puedo aventarme un choro, pero ustedes no me van a entender y de eso nada sirve. Mi deseo es ese, y ese es el deseo de Dios. Y bueno, quiero comenzar el tema platicándote algo acerca de lo que he estado estudiando en las semanas pasadas. Y hace algunos días recibí la palabra profética de parte de Dios diciendo que tenía que notar lo que Él me estuviera enseñando durante mis devocionales, durante lo que yo estudiara en la palabra. Y esta no fue hace 2 domingos, sino ya me lo había dicho anteriormente. Y yo comencé a notar algunos puntos importantes de lo que Dios me estaba hablando, y justo me llevó a este tema. Estuve orando y el Señor quiere hablarte hoy, hermano, quiere hablarnos de ganar la guerra de nuestra mente. Gana la guerra de tu mente. Y este estudio, te platico rápidamente que yo lo estuve. ¿Cuántos conocen la aplicación de YouVersion? ¿Y sí la utilizan? Los que dijeron que sí. A ver, ¿cuál fue el versículo de estudiar el día de hoy? ¿O quién estuvo hoy en la historia? Ah, ¿verdad? Ya les caí. Bueno, yo comencé a hacer el estudio en YouVersion, y justamente me topé con el estudio de este hombre que se llama Craig Groeschel. Creo que lo estoy pronunciando bien. Este es el pastor, el best seller del New York Times en Estados Unidos, en Nueva York. Es un autor que además está pastoreando una iglesia que se llama Life Church, que está en Oklahoma. Y este hombre me llamó mucho la atención porque tiene que ver con lo que yo hago aquí en la iglesia. Y él fue el primer pastor, junto con muchos colaboradores, claro, que Dios lo llevó a hacer la aplicación de YouVersion, ¿sí? Él fue el primero en digitalizar todo lo que es la iglesia, en poner en las páginas web su contenido, poner transmisiones en vivo, etcétera, etcétera. Y pues él es el pionero en lo que yo hago, ¿no? Y gloria a Dios por su vida y por la vida de la gente que tuvo que mover para que tuviéramos esta herramienta, ¿sí?
Y bueno, este hermano justamente escribió este libro que se llama Gana la guerra de tu mente. Si puedes buscarlo, cómpralo, está muy padre, no sé si lo tengan en librería, y si no, encárguenselo, sé que ahí lo pueden conseguir. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema, después de darte la introducción. Déjame poner el tiempo aquí para que no se me pase. Y quiero decirte, hermano, hermana, si me pueden regalar en las pantallas Filipenses 4 del 8 al 9, por favor, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Y aquí el apóstol Pablo nos está mencionando tres cosas muy importantes. Número uno, el pensamiento. Cuando nos está dando la indicación en esto pensad, está refiriéndose al pensamiento. Cuando dice esto haced, está hablando de una acción. Y cuando dice el Dios de paz estará con vosotros, está hablando que lo vamos a vivir, de una vivencia. Amén. Y entonces estos tres puntos nos reafirman lo que el sabio Salomón también dijo en Proverbios 23:7, por favor, que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? Es decir, que lo que nosotros pensemos va a moldear lo que somos. Esa es la primera idea que quiero dejarte. Lo que pensamos moldea lo que somos. ¿Sí? Y quiero darte quiero mencionarte que la psicología moderna ha optado por hacer una terapia que le llaman de comportamiento cognitivo, que justamente, no sé si hay psicólogos aquí, pero se basan exactamente en ver cuál es el comportamiento de una persona conforme a lo que él percibe de las cosas. ¿Sí? Es decir, yo puedo pensar, por ejemplo, que la pastora no me saludó, que sí me saludó, no le estoy echando de cabeza, pero estoy poniendo un ejemplo. Quizá no me saluda y yo estoy teniendo en mi mente o en mi pensamiento, pienso que ella está enojada conmigo, pero realmente ella trae quizá alguna preocupación y está pensando, o quizá viene orando, y realmente esa no es la realidad. ¿Me explico? Entonces esta terapia que los psicólogos han llamado de comportamiento cognitivo es justo lo que tratan de ver. Cómo piensa, es decir, que eso es lo que es cognitivo, y cómo actúa. ¿Sí? Es decir, cuál es la relación entre cómo piensa y cómo actúa. Y eso es lo mismo que nos acaba de decir la palabra. ¿Sí? Entonces, les recuerdo que la ciencia está muchas veces, o la mayoría de las veces, basada en la palabra, solamente que no nos damos cuenta, o más bien deberíamos de darnos cuenta si es que la leemos. ¿Sí? Entonces, si hay algo que está relacionando la palabra con la ciencia, creo que es algo que debe de interesarnos. Amén. Y bueno, quiero terminar la introducción diciéndote que Dios está interesado en saturar tu mente, mi mente, de su verdad inmutable, que quiere decir que no cambia. Su verdad, la palabra de Dios, no cambia. Y Dios está interesado en que tú y yo llenemos nuestra mente de esa verdad. Amén. Y quiero darte cuatro principios que menciona este hermano que te decía, este pastor de la iglesia del Life Church. Y el primero es principio del reemplazo. El principio del reemplazo. Y quiero que vayamos directamente, por favor, a Mateo 4, versículo 1 al 4, donde vamos a ver, bueno, lo vamos a leer. Dice: y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Versículo 2, después de ayunar 40 días y 40 noches, el Señor Jesús tuvo hambre.
El tentador, o sea, el enemigo, se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor Jesús fue tentado por el enemigo. Él tuvo hambre, dice la palabra, se le acercó el enemigo, fue tentado y le dijo: ¿por qué no le dices a las piedras que se conviertan en alimento? Y el Señor Jesús le respondió con la palabra. Eso es lo que quiero que entendamos. El Señor Jesús le respondió con la palabra. Le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto no es la primera vez que aparece en la palabra. Eso está en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio 8:3, donde dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían comido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí? Entonces, el enemigo tienta a Jesús y Jesús lo reprende con la palabra. ¿Sí? No lo reprende con lo que él creyó, no lo reprende con lo que se le vino a la mente primero, o quizás sí, pero la palabra fue lo que se le vino a la mente primero, porque vemos cómo el Señor Jesús desde pequeño fue instruido en la palabra. Él ya memorizaba los versículos, ¿sí? Vamos a ver el segundo intento que hizo Satanás, y te voy a decir algo. Así exactamente como lo hizo con Jesús, Satanás lo hace con nosotros. Hace el mismo método, pero hace un nuevo intento. ¿Amén? Vamos a Mateo 4, versículos del 5 al 7, por favor, donde dice: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. El diablo está citando la palabra. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Versículo 7, también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Aquí hay una diferencia. Satanás también sabe la palabra. Satanás también ha memorizado la palabra. Quizá memoriza más que nosotros mismos. Él sabe bien la palabra. Entonces intentó persuadir a Jesús de que se lanzara. Intentó tentar nuevamente al Señor Jesús para que se lanzara. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Nuevamente fue a Deuteronomio 6:16, donde dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. ¿Sí? Entonces Satanás le quería dar un golpe bajo a nuestro Señor Jesús, pensando que si citando la palabra él se iba a convencer. Pero el Señor Jesús sabía las intenciones. Entonces dijo: no, no pongas a prueba al Señor. Eso también dice la palabra, ¿sí? Entonces, quiero decirte que también cuando seamos tentados, exactamente de esa misma manera, quizá el diablo pueda decirte: pues estás haciendo, haz esto que también dice la Biblia, ¿sí? Pero tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. El Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo atacar cuando el diablo nos está hablando, ¿sí? El segundo ejemplo que nos menciona también Mateo 4, dice, de versículo 8 al 11, por favor: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Le dijo: mira, Jesús, de aquí hasta allá, todo eso es tuyo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete, Satanás. El Señor ya estaba: ahí vienes otra vez, pelao. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Repito, entonces el diablo lo dejó,
y envió unos ángeles a servirle. Ese fue el final. Después de 3 veces que el Señor Jesús fue tentado, el final lo dejó y además envió ángeles a servirle. Amén. Y el Señor, vuelvo a Deuteronomio 6:13, donde dice: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Quiere decir que le volvió a contestar con la palabra, ¿sí? Yo quisiera preguntarte, ¿no deberíamos hacer lo mismo tú y yo cuando el chamuco nos habla? ¿No deberíamos de actuar de la misma manera? Pero ¿qué pasa? A veces no nos hemos memorizado la palabra, a veces no leemos, a veces no tienes un tiempo devocional, ¿sí? Entonces el principio del reemplazo nos quiere decir: desecha las mentiras, reemplázalas con la verdad. Desecha las mentiras, reemplázalas con la verdad. Ese es el secreto. Si tú no lees tu palabra, si tú no lees la palabra, no vas a poder reemplazar esas mentiras. Si tú no memorizas la palabra, no vas a poder reemplazar esas mentiras, ¿sí? Entonces, cuando tu maestro de niveles te esté pidiendo que te memorices los versículos, no es porque Él quiere ver qué tanto has aprendido, no es porque Él quiere ver cuánto Él puede enseñarte. El deseo de nuestro corazón como maestros de niveles es justamente que tú puedas entender la palabra, vivirla, escudriñarla y memorizarla, para que en los momentos de tentación, para que en los momentos de prueba, sepamos cómo contraatacar, ¿sí? Entonces, no hagas trampa, hermano. La verdad es que, mira, a nosotros los maestros no nos favorece o no nos perjudica el que tú te aprendas o no el versículo. El único beneficiado eres tú, ¿sí? Entonces, por favor, te pido que hagas el esfuerzo de memorizarte la palabra, para que en estos momentos puedas tú cómo defenderte, ¿sí? Bueno, ese fue el principio número 1. El principio de reconexión es el segundo que quiero compartirte. El principio de reconexión nos está hablando acerca de unas preguntas y quiero que las escuches y que vayas reflexionando si realmente te sientes identificado con ellas. La primera es: ¿te comprometes a dejar de discutir con tu esposo, con tu esposa y luego sigues discutiendo con él y con ella? O con ella, perdón. ¿Te preocupas sin parar aunque sabes que es una pérdida de tiempo y eso te enferma? ¿Exageras para impresionar a otros incluso a pesar de que esa no es la clase de persona que quieres ser? ¿Te pones como loco porque tu estado de cuenta de las tarjetas de crédito es muy alto, pero continúas haciendo compras innecesarias? ¿Te la pasas mirando el teléfono por horas en lugar de hablar con tu cónyuge o con tus hijos que están sentados a centímetros de distancia pero lejos de tu pensamiento? Decides que vas a perder de peso y luego te encuentras pidiendo alitas, un refresco y una dona en Krispy Kreme. ¿Te suena alguna de estas preguntas? Bueno, quiero explicarte un poco de cómo funciona nuestro cerebro. No soy médico, tuve que investigar un poquito acerca de cómo funciona nuestro cerebro y espero que me entiendas. Nuestro cerebro hace vías neuronales cuando tenemos un pensamiento continuo. Es decir, si yo estoy pensando continuamente en que se me antojan las donitas, hay una vía neuronal ahí que está pasando entre neurona y neurona y está haciendo un camino y está ahí el pensamiento. Y el pensamiento, yo que tuve que ponerme a dieta porque me detectaron el azúcar alta, tuve que ponerme a dieta y en esos momentos solo tenía en mi mente cómo se me antoja un pambazo, cómo se me antoja una gordita, cómo se me antojan las donas, cómo se me antoja el pan dulce.
Y ese pensamiento estaba en mi cabeza. Y entonces cuando nosotros llevamos un pensamiento continuo en nuestras neuronas, se hace una vía neuronal, ¿sí? Es decir, se hace un camino y que además de ese camino va dejando surco neuronal, un surco neuronal. Es decir, que si yo me pongo a pasar aquí, no sé cuántas horas tenga que pasar, ahora sí que de allá para acá, sobre un pasto, por ejemplo, ustedes pueden ver que se hace un surco sobre el pasto. Por ejemplo, en la nieve, cuando neva, los carros pasan y hacen surcos, porque la nieve, pues ahora sí que cuando pasa el automóvil, deja un caminito, ¿no? Deja un surco. Y muchas veces yo tengo, mi hermana vive en Argentina, uno de mis primos vive en Estados Unidos, y en los dos lugares donde ellos están neva mucho, y me han comentado que ni siquiera tienen a veces que agarrar el volante, es simplemente sobre el surco que ya dejaron los autos que ya han pasado, dejan el volante y no tienen que tomarlo para maniobrar el automóvil, sino que simplemente aceleran y se va por el surco. Eso es lo que pasa justamente en nuestra cabeza. Cuando hay un pensamiento constante, está caminando el pensamiento sobre el pasto y ya está haciendo un surco, ¿sí? Yo te pregunto, los que manejamos, a veces de repente los hombres somos muy dados a, nos están hablando pero estamos idos, ¿sí? Estamos idos. ¿Cómo te explicas que puedes manejar, platicar, o más bien manejar, dizque escuchar a tu esposa e irte en tu viaje, ¿no? Como decimos. ¿Cómo te explicas? Porque hay un surco neuronal, porque ya hay una vía neuronal que sabe cómo tienes que acelerar, cómo tienes que frenar, cómo tienes que mover el volante. Los que bailan salsa, yo no bailo pero para nada, pero los que bailan ya tienen un surco neuronal de cómo bailar, están hasta platicando, están hasta haciendo, y hacen sus movimientos, se ven bien chévere, cómo lo hacen quién sabe, pero tienen un surco neuronal. Es lo mismo que pasa en nuestros pensamientos. Cuando nuestro pensamiento está constantemente ahí, forma surcos neuronales. Ahora, el Señor nos hizo así para poder tener surcos neuronales, pero surcos neuronales buenos. El problema es cuando tenemos surcos neuronales negativos o surcos neuronales malos, ¿sí? Yo quiero leerte unos ejemplos que coloqué aquí, que tienen mucho que ver en la manera en que se lleva a cabo la administración personal o se hace una post-administración personal, que es lo que tenemos que hacer después de la administración personal. La administración personal no es magia que se ora por uno y los demonios no vuelven y tu pensamiento queda ya siempre en Dios, como dice la palabra, todo el tiempo estamos pensando en la palabra. No, es una decisión que nosotros tenemos que hacer de pensar en las cosas que nos convienen, de estar rumiando la palabra todo el tiempo, de descansar en el Señor, de creerle al Señor, y eso es lo que tenemos que hacer post-ministración, ¿sí? Quizá antes pues no lo sabías, pero ya después de la administración es lo que se tiene que hacer, pero muchas veces pues de repente flaqueamos en unas áreas que necesitamos echarle otra manita de gato ahí. Y bueno, te leo rápido. Dice, quizá cuando eras joven la respuesta de tu madre a todos los problemas era la comida. Cuando eras bebé ella te daba un biberón cuando llorabas. Cuando tenías 2 años y te caías y te raspabas la rodilla, la solución no era un curita, sino helado. Durante tus años de preparatoria, cuando estabas devastado por haber roto un noviazgo, ella te hacía galletas de chocolate. ¿Qué pasó ahí? Tu cerebro creó una vía neuronal que le está diciendo que cada vez que te sientes lastimado, que cada vez que te sientes herido, tienes que comer.
Entonces, cada vez que te sientas así, buscas el alimento, ¿sí? Eso le pasa a muchas personas. Otro ejemplo, quizá perdiste el partido de fútbol de la escuela, llegaste a tu casa y tu papá o tu mamá te trataron injustamente, o los oíste pelear, no te aceptaban en la secundaria, tus hermanos fueron más populares que tú, tus papás se divorciaron y dices, ¿qué? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Los padres de mis amigos no están divorciados, siempre me pasan las cosas malas a mí. Es como si estuviera maldito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tu cerebro crea una vía neuronal que está haciendo que tú veas esas circunstancias como que a eso perteneces y no está correcto. Comenzaste a creer que la mentira, comenzaste a creer la mentira de que eres una víctima, de que no puedes ganar nunca, de que la gente solo te quiere lastimar. ¿Qué pasa con los compradores compulsivos? Lo mismo. Quizás te sentías triste y te compraban cosas de marca, y entonces ahora que ya estás creciendo solamente quieres cosas de marca, creyendo que las cosas de marca te identifican y no puedes agarrar una ropa de paca porque te sientes miserable, porque ya creó una vía neuronal tu cerebro pensando que así es. ¿Qué pasa con los que ven pornografía? Con los que están tentados con la lascivia. Primero estaban regularmente, yo tuve ese problema y ¿cómo comenzó? Pues mi mamá me dejaba solo desde muy pequeño, yo ya le sabía un poco a las compus y de repente me salió en un sitio web algo semidesnudo y dije, ay caray, al siguiente día volví a estar solo. Y dije, ¿y si le doy clic? Y así sucesivamente fui, ahora sí que con el paso de los años, y mi cerebro, cada vez que yo veía pornografía, liberaba dopamina, lo que le dice a nuestro cerebro, eso está chido, vuélvelo a hacer. Eso está padre, y si lo intentas de nuevo. Entonces ahí ya está creando una vía neuronal. ¿Sí me estoy explicando? Es así como funcionan los pensamientos. Entonces, nosotros tenemos estos surcos neuronales que tenemos que identificar cuáles no están bien en nuestra vida, cuáles no están bien funcionando en nuestro pensamiento, que nos están alejando del propósito del Señor, que nos están llevando a otro lugar que no es el que el Señor quiere. Les decía hace un momento, el tocar un instrumento es un surco neuronal positivo. El Señor nos dio el don de tocar instrumentos, pues bueno, ahí se hace un surco neuronal positivo. ¿Por qué? Porque la Tamochis me dice, mientras tocas, que tu esposa te platique algo. ¿Por qué? Porque necesitamos crear un surco neuronal de tal manera que tengamos la destreza de poder tocar y de poder cantar y de poder ministrar y de poder estar pensando en la palabra, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces yo le llamaría a estos surcos un hábito. Los surcos pudieran ser lo mismo que un hábito. Tenemos hábitos buenos, tenemos hábitos malos. Vamos a Romanos 12:2, por favor. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, hermano, hermana, necesitamos identificar los patrones dañinos que han hecho surcos neuronales negativos en nuestra vida para poder salir de estos surcos. Si no los identificamos, o sea, tú no puedes saber que tú no puedes atacar el surco sin saber que está ahí.
¿Sí me explico? ¿Y cómo vamos a ver cuál es el plan para poder ver el surco? Pues primero, orar a Dios, que el Espíritu Santo nos diga y podamos identificar el surco. El segundo paso es crear una trinchera con la verdad de Dios. Crear una trinchera con la verdad de Dios. Cuando estoy estresado en tiempos de aflicción, me vuelvo a Dios, no hacia la comida. Eso es una trinchera, es decir, es una declaración. Es decir, que tú ya fuiste a la palabra, estás abrazando los versículos, estás abrazando la palabra y estás haciendo una idea que tienes que pegar en tu espejo, que tienes que pegar en tu computadora si eres tentado a la pornografía, que tienes que pegar en el refrigerador si eres tentado a la comida. ¿Sí? Es decir, es una declaración, es una idea que habiendo leído la palabra, mediante la comprensión de la palabra, tú ya puedes hacer esa trinchera, esa idea, esa declaración. Cuando estoy estresado, repito, tengo a Jesús porque Él es lo que realmente necesito. Él es mi fuerza, mi fortaleza y mi refugio. El día de ayer me molesté con mi esposa y estaba yo muy molesto y las palabras que le dije fueron estas: mi enojo no es mi fortaleza, Dios es mi fortaleza. No puedo hacer de este enojo mi fortaleza. Yo estuve lidiando y sigo lidiando con problemas en mi carácter, con la ira. Entonces tengo que reconocer que ahí hay un surco que hice durante mucho tiempo que tengo que solucionar. ¿Cómo? Con esa idea. El enojo, la ira no me controlan, no es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza, Él es mi fuerza, eso es lo que necesito. ¿Sí me explico? Esa es la idea. Tú ya fuiste a la palabra porque Él dice que Él es nuestra roca, Él dice que Él es nuestro amparo. Entonces ya tengo la idea, la escribo, la abrazo, la confieso, la pienso hasta que la creo, hasta que se vuelve carne. Esa es la tercera parte de nuestro plan para poder eliminar estos surcos. Escribir una declaración, pensar en ella y confesarla hasta que la creas. Amén. Si has luchado con la lujuria, tienes que decir, mis ojos y mis pensamientos tienen que ir al sitio correcto. La lujuria no es mi dueña, Dios me ha redimido, Dios me ha dado pensamientos puros. No debo de mirar lujuriosamente a las mujeres, porque he hecho un pacto con mi Dios, porque Él me fortalece en ese momento. ¿Sí me explico? Eso es crear una trinchera. Entonces, el primer paso, identificar el surco mediante un estudio, un reconocimiento que quizá en algún momento sea doloroso, pero tienes que ser honesto contigo delante de Dios, identificar el surco que si no sabes, Señor, ayúdame a ver dónde estoy mal, porque no me he dado cuenta, pero está afectando mi relación con mi esposa, está afectando mi relación con mis hijos, está afectando mi ministerio, mi relación con mis hermanos, mi comunión con la iglesia. Ese es el paso número 1. El 2, crear una nueva trinchera de la verdad con la verdad de Dios, no con tu verdad, no con la verdad de alguien más, sino con la verdad de Dios, que es su palabra. Y el tercero, escribir una declaración, pensar en ella y confesarla hasta que la creas. Amén. Entonces, ese es el principio de la reconexión. Reconecta tu cerebro, renueva tu mente. Reconecta tu cerebro, reconecta tu mente. Amén. El tercero es el principio del replanteamiento. Principio de replanteamiento, por favor.
Y vamos a Proverbios 3, 5 al 6, por favor. Y dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Quiero decirte algo, hermano, hermana. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar cómo lo replanteas. No puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes controlar cómo tomas esa circunstancia. ¿Sí? Y en este punto quiero recordar al buen apóstol Pablo, cuando él tenía él menciona la palabra que él tenía un plan estratégico para que el evangelio fuera expandido en Roma. Y él va a Roma, ¿y qué pasa ahí? Lo aprenden por predicar el evangelio. Lo aprenden, lo encarcelan, lo golpean, lo maltratan y lo encarcelan. Entonces, a veces pasa lo mismo que el apóstol Pablo. Nosotros tenemos un plan que pareciera bueno, que pareciera que todo apunta a que va a ayudar a que el reino de Dios se expanda, que apunta a que mi ministerio pueda ir bien, que quizás si lo hago, eso puede ayudarme con mi relación con mi esposa, con mis hijos. Quizá, no quiere decir que está mal. Pero yo les dije a mis alumnas de Líder a Prueba de Fuego, a veces vamos a escuchar decirnos de parte de Dios: no, Alejandro, esos no son mis planes. Pudieras tener esos planes tú, pero esos no son mis planes. Yo tengo algo más chido, que vas a ver que te va a bendecir lo doble, lo triple. Eso que tú estás viendo, el resultado que tú estás viendo ahí, no se compara a lo que yo te voy a dar después de esta circunstancia. Y es justo lo que le pasó a Pablo. Él tenía el plan de ir y expander la palabra del Señor en Roma, pero lo encarcelan. Y Pablo bien pudo haber dicho, ahora en Filipenses 1, 12, 14, no lo pongan aún, pero ahí habla de una declaración que le hace a la iglesia de Filipo, en donde les dice una idea. Vamos a leerlo. 1 del 12 al 14, gracias. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y yo veo a Pablo, bien pudiera decir lo que yo a veces digo, lo que estoy seguro que tú a veces en algunas circunstancias has dicho. Les hubiera dicho: ahora quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me ha sucedido realmente está de la patada, está espantoso. Quería hacer algo bien, difundir las buenas nuevas a través de la predicación a los funcionarios del gobierno en Roma, pero me aprendieron. Como resultado de este infierno por el que estoy pasando, ¿saben qué? He decidido que la oración no funciona y nunca más volveré a Muros. ¿No te suena? Chale. Sin embargo, Pablo no lo hizo. Él es un ejemplo de redefinir nuestra mente, de replantear nuestra mente, de replantear el plan que es de Dios. No era de Pablo. Pablo tenía un plan, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que él pudiera anunciar el evangelio en la cárcel y que después se glorificara, y ahorita vamos a ver lo que pasó después, ¿sí? Entonces, repito, el principio del replanteamiento nos habla eso: replantea tu mente. Esa es la tercera herramienta que nos está dando este estudio.
replantea tu mente. Y vamos a pasar entonces al cuarto principio, que es el principio del regocijo o el principio del gozo. Y vamos a Filipenses 4:4, por favor. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Repito, insisto, alégrense. Ahí les está, recordemos dónde está Pablo, está en la cárcel, no por un crimen, sino por hablar del Evangelio. Puede ser que estén planeando matarlo, es lo más seguro. Él estaba con su compa el Silas, y yo quiero preguntarte, ¿crees que cuando Pablo les está diciendo alégrense siempre en el Señor y nos vuelve a decir, insisto, alégrense, él estaba alegrado en la cárcel? Pues yo creo que, imagínate la escena, la cárcel llena de un lodo que apestaba, un lodo que seguramente les llegaba arriba de las rodillas, atado, con unas cadenas machín, no se podía mover, hacía un frío espantoso. O sea, yo me imagino la escena y la neta no hallo cómo gozarme en esa escena. Y así pasa contigo y conmigo, hermanos. A veces vemos nuestra circunstancia y leemos Filipenses y dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y venimos y le decimos a nuestro hermano, a los diáconos, hermano, estoy pasando por esta circunstancia, y nos dicen, gózate en la prueba. Y te dan ganas de voltearlo y no manches. Pero es una realidad, hermanos. Si Pablo lo está diciendo, es porque es una realidad y sí se puede. Sí se puede. Y quizá las circunstancias pueden verse muy feas, pueden verse que te van a matar, porque así él yo creo que tenía la idea de que lo iban a matar. Y en algún momento esa circunstancia pudiera parecer que va a matar tu matrimonio, que va a matar tu ministerio, que va a matar todo lo que tienes, que no vas a tener para comer. Pero gózate, está cañón. Para mí está difícil, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que obligarnos a gozarnos en la prueba. Y después de esta escena, la palabra del Señor nos dice que Pablo y Silas comenzaron a alabar al Señor. Comenzaron a cantar cánticos, no había música, no había radio, ni había instrumentos obviamente, ni siquiera cubetas yo creo para que pudieran hacer ahí algún ritmo. Lo primero que me lleva a pensar es que no esperes a llegar el domingo a que el grupo de alabanza pueda adorar, pueda invitarte a alabar para que sea el momento donde tú adores y alabes. Yo en mi extramuros y casi con toda la gente que convivo, casi siempre les estoy diciendo, la adoración no es la música, la adoración es un estilo de vida, la adoración es una actitud del corazón. Por lo tanto, debemos de vivir en una constante adoración. Así como Pablo dice que comenzaron a cantar cánticos, ¿no? Y vamos a ver, primero estaban alabando a Dios por quién es Él, perdón. Estaban alabando a Dios por quién es Él, no por lo que Él hace. Es decir, no estaban alabando a Dios porque supieran que los iba a sacar de la cárcel.
Estaban alabando a Dios porque Él es poderoso, porque Él es fiel. Estaban alabando a Dios y adorando a Dios, no para que les quitara las cadenas. Estaban alabando a Dios porque sabían que Él tiene el poder. Amén. Entonces, en medio de la circunstancia tienes que recordar que Dios en tu circunstancia sigue siendo Dios, sigue siendo bueno, porque Dios sigue siendo bueno. Alaba a Dios porque Él, a pesar de lo que estás viviendo, Él sigue siendo bueno. Amén. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre. Tú y yo debemos hacer eso, hermanos. Alabar a Dios por quién es Él, no por lo que Él vaya a hacer o por lo que Él hace. Tus circunstancias pueden que sean las peores, repito, pero nuestro Dios sigue siendo bueno. Él está cerca de ti. Sus promesas son vigentes, son verdaderas. Su amor es incondicional. Su gracia aún es asombrosa. Su tiempo es perfecto. Quizá no te guste, quizá no me guste lo que estoy viviendo, pero aún puedo adorar a Dios por quién es Él. Lo segundo que estaba haciendo Pablo y Silas, estaban alabando a Dios antes de la provisión. Y nosotros estamos muy mal acostumbrados a alabar cuando Dios ya nos dio. Y alabar solamente un día porque al siguiente día ya hasta se nos olvidó lo que el Señor hizo. Y qué mal, hermanos, qué mal, porque estamos alabando a Dios entonces por conveniencia. Y así no debe de ser. Estaban alabando a Dios antes de la provisión. Regularmente dejamos de alabar a Dios hasta que Él nos provee lo que le estamos pidiendo. Ya nos dio, alabamos, y al siguiente día se nos olvidó. El siguiente, estaban alabando a Dios y después Él se manifestó. Pablo y Silas estaban adorando a Dios en medio de la noche y hubo un estruendo. Vamos a Hechos 16:26, por favor. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¡Aleluya! Cuando tú y yo alabamos y adoramos al Señor, antes de que Él provea por quién es Él y no por lo que Él nos puede dar, Él se manifiesta en nuestra circunstancia. No alabaron a Dios porque Él fuera a aparecer. Dios apareció y se manifestó porque lo estaban alabando. No alabaron a Dios porque Él fuera a aparecer. Dios apareció y se manifestó porque lo estaban alabando. Cuando lo alabemos, hermanos, Él aparecerá. Cuando aparezca, cambiará nuestra forma de pensar. Y si cambiamos nuestros pensamientos, cambiaremos nuestras vidas. Y esto no quiere decir de una autodependencia. Todo esto ya hemos visto durante los otros 3 principios, que todo es basado con la palabra, que todo va, si Dios no está en la ecuación, esto no va a suceder. Cambia tu perspectiva a través de la oración y de la alabanza. Eso es lo que nos dice el principio del regocijo. Cambia tu perspectiva a través de la oración y la alabanza. Y para concluir, quiero preguntarte, hermano, ¿dónde necesitas tú a Jesús hoy, en este momento? ¿En qué están faltando tus pensamientos acerca de esta verdad? ¿En qué están fallando nuestros pensamientos acerca de esta verdad? ¿Estás atrapado o atrapada en una trinchera negativa, hiriente y venenosa? ¿Qué harás, hermano? ¿Qué harás, hermana? Hoy quiero invitarte a que utilices estas 4 herramientas, estos 4 principios,
el principio del reemplazo que dice: eliminarás la mentira y la reemplazarás con la verdad. Sabemos que tenemos un enemigo, sí, que está tratando de destruirnos. Su arma es la mentira. Nuestra debilidad es creer esas mentiras. Pero te tengo una nueva noticia, una buena noticia. Con la ayuda de Dios, las mentiras que necesites derrotar ahora van a ser claras. Si tú buscas la respuesta en el Espíritu Santo, en la palabra, las mentiras van a revelarse a tu vida y vas a poder atacarlas. Crearás nuevas trincheras de verdad. Eso es lo que dice el principio de reconexión. Crearás nuevas trincheras. Nuestro cerebro tiene vías neuronales. Utilicémoslas para un provecho bueno, para lo que Dios nos las dio. Necesitamos detener el comportamiento, eliminar la mentira, reemplazar con una verdad. Replantearte es lo que nos dice el del replanteamiento. Todos tenemos sesgos cognitivos. Justamente esto de ver una cosa cuando pasa, creemos que pasa de esa manera cuando no es la realidad. Sí, todos los tenemos, pero la verdad está en la palabra. Deja de hacerte la víctima. Deja de creer que se están ensañando contigo, de que eres lo peor, de que no vales nada, porque eso no es lo que la palabra dice. Eso no es lo que Dios dice de ti. Deja de abrazar las mentiras del diablo. Cambia tu perspectiva. Alaba. Ponte de pie, hermano. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias porque el día de hoy, Señor, has traído una revelación a nuestra mente, una revelación a nuestra alma, una revelación a nuestro espíritu, que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Hermano, decide hoy que no pensarás como el resto del mundo. Deja que Dios renueve tu mente. En lugar de obsesionarte con lo que ves, fija tus pensamientos en Jesús. Él te hizo, te sostendrá, puede llevarte, fortalecerte y empoderarte para que hagas aquello para lo que Él te ha llamado. No bajes la guardia, hermano. Lleva cautivo todo pensamiento, cada mentira que el enemigo te ha dicho, que el enemigo te ha susurrado al oído. Tú sabes que no eres alguien que necesite al enemigo ni esas mentiras. Necesitas a Dios porque Dios lo es todo. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que renueves nuestra mente, que renueves nuestros pensamientos, que renueves nuestras ideas, Señor. Padre, ayuda a localizar las mentiras que el diablo, Señor, nos ha metido en nuestros oídos, nos ha susurrado y han hecho surcos neuronales, Señor. Y hemos abrazado las mentiras como si fueran nuestras, cuando tu palabra nos está enseñando lo que tú esperas y lo que dices de nosotros, Señor. Ayúdanos a identificar, Señor, estas trincheras venenosas, mi Dios. Gracias, Jesús. Hermano, hermana, no estás controlado por el miedo, no estás controlada por el miedo. No estás atorada, no estás estancado, no eres esclavo de tus hábitos, no eres prisionero de tus adicciones, no eres víctima. No eres un fracasado, no eres desagradable, no eres indigno de amor, no eres lo que tu pasado dice que eres, no eres lo que hiciste, no eres lo que otra persona dice que eres, no eres lo que otra persona te hizo.
No eres lo que dicen tus malos pensamientos. No estás acabado. Tú eres, hermano, quien dice Dios que eres, y que a causa de Cristo eres amado. Di: soy amado, soy perdonado, soy sano, soy renovado, soy redimido, soy libre, soy bendecido, soy fuerte y poderoso. He sido escogido, he sido empoderado. Soy un arma de justicia en el mundo de las tinieblas. Amén. Señor, en esta hora permite que esta verdad penetre gota a gota, Señor, y se convierta en un torrente, Señor, y transforme nuestra mente, transforme nuestro pensamiento, Señor. Tú estás con nosotros, mi Señor. No nos vas a dejar, no nos vas a desamparar. Tú, Señor, estás a nuestro favor. Tú vas a luchar por nosotros. No hay arma que se forje en las tinieblas que pueda prosperar, Señor. No hay pobreza que pueda reinar en nuestros hogares, Señor. Soy más que vencedor por medio de aquel que vino. Gracias, Señor. Tú eres suficiente para nosotros. Tú eres más que suficiente para nosotros, Señor. No hay nada que nos separe de tu amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni los demonios, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir. No hay nada, iglesia, que pueda separarte del amor de tu Dios. Permite que Él cambie tu manera de pensar, que renueve tu mente. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre, por lo que hoy has hablado en nuestra vida. Gracias por lo que hoy, Señor, has renovado en nuestra mente, lo que has metido en nuestro corazón, Señor. Y te ruego, Padre, que en estos días, Señor, mis hermanos y yo podamos tener un tiempo íntimo contigo, donde puedas revelarnos, Señor, esas mentiras, esas trincheras, esos surcos, Padre, donde no hemos avanzado, donde no hemos derrotado, Señor. Queremos vencer, Señor, y seguir en tu propósito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.